Ojo, si Quinterno lo dijo, yo le creo. Bienvenidos al universo de Dante Quinterno, bienvenidos a un programa de colección. Bueno, qué lío que se armó con el programa pasado, estallaron las redes en comentarios y no es para menos, porque vimos que en este libro publicado por Clarín decía que Patoruzú y Patorucito no eran el mismo personaje, sino que decía acá que eran de mundos alternativos, de mundos paralelos, algo que la mayoría de los fanáticos no dio como visto bueno. Por supuesto recibí todo tipo de comentarios, todo tipo de críticas, siempre basándome en el librito este que yo pensaba que era oficial porque estaba publicado por Clarín, que sí que no, recibí muchos comentarios y muchas críticas de fanáticos y de no solo de fanáticos, sino de gente especializada en el tema que me explicaba por qué no era así, o bueno, había otro número de personas que le parecía que sí que era así, pero en su mayoría me decían que era el mismo personaje, la versión adulta y la versión pequeña de la misma persona. Por eso menos mal que alguien me contó lo que opinaba el autor, lo que decía el autor Dante Quinterno sobre su creación. Algo que vamos a ver juntos hacia el final del programa, así que no te lo pierdas porque esto va a estar completísimo. Uno de los asesoramientos que más me interesó, que más me convenció, fue el de Mati Sella, que lo pueden también agregar en YouTube, lo voy a linkear acá abajo, les voy a pasar sus redes también para que lo puedan seguir. En las redes está como Patoruzú Vive y en YouTube ahí mismo lo estoy poniendo en pantalla en edición. La verdad es que lo que me contó Mati no solamente me sirvió para Dante Quinterno, sino que me alivió de alguna manera para mis propios personajes, para mis propios libros. Él me hablaba del retcon o la retrocontinuidad y ahora vamos a ver de qué se trata. Porque claro, ¿qué escritor no se planteó volver a reescribir la historia de su personaje incluso más de una vez? A mí al menos me ha pasado. Así que bueno, veamos qué es el retcon. Cuando me hablaron de retcon me puse a investigar qué era. Googleando, encontré que es la alteración de los hechos previamente establecidos en una obra de ficción, generalmente añadiendo nueva información, modificando o reinterpretando la ya existente. Es decir, que con cada edición, Dante Quinterno fue renovando la historia del personaje. Veamos lo que me decía Mati Sella, quien dividió la continuidad en distintas etapas, cambios de época o status quo. La primera época o continuidad. Él la establecía en los diarios en los que estuvo Dante Quinterno. Patoruzú apareció por primera vez en el diario Crítica, con Don Gil Contento, bajo el nombre de Curihuahuiwa, historia que enseguida desapareció, por lo cual Mati lo tomaba como un boceto o piloto. Para él, el verdadero Patoruzú apareció pocos años después en el diario La Razón, junto a Julián de Montepío y los personajes secundarios de este, como Tito Meñique, su valet Cocoa, su novia Lolita y su sastre Popov, agregándole el cacique su propio elenco de personajes como Ñancul y Mandinga. En esta continuidad se establecía que en su infancia Patoruzú tenía nariz semejante a una berenjena y jugaba con su ñandú Lorenzo. Al crecer le ganaba carreras al caballo del comisario, con su veloz Rejusilo. Tras la muerte del Tata, Patoruzú fue apadrinado por un amigo de su padre llamado Rudecindo, quien a su vez, antes de morir, le encomendó a su sobrino Julián que se hiciera cargo de cuidar a Patoruzú en Buenos Aires como su nuevo padrino. Sabemos que luego de su viaje a Estados Unidos, Quinterno registró sus personajes, algo que molestó al periódico. Así se fue del diario La Razón y se llevó a todas sus creaciones, a excepción de Julián de Montepío, que para la ficción quedó noqueado por un grupo de asaltantes. Más tarde, Quinterno presentó a Patoruzú en el diario El Mundo, donde ya trabajaba al personaje de Isidoro Batacazo. Allí retomó varios conceptos del diario La Razón, como que Patoruzú recorría la ciudad, luego de perder a su padrino, obviamente refiriéndose a Julián, que conocía a Cocoa luego de años sin verlo, que también reaparecieron personajes como Mandinga, Ñancul y Popov, estableciendo una nueva conexión y continuidad con el diario anterior y no haciendo un nuevo universo. El lugar de Julián lo reemplazó Isidoro, una suerte de clon suyo con la misma personalidad y apariencia, pero con la nariz cambiada,
el cual dirigía un circo en Buenos Aires donde trabajaban los gitanos Juanillo y Lola. Luego del encontronazo con Patoruzú, aprovechó la situación y optó por quedarse con él, sacando ventaja de que tenía mucho dinero, fuerza y era manipulable. A su vez, durante el primer año del nuevo diario empezó a aparecer, una vez por semana, una publicación paralela en la revista color Mundo Argentino, que no contradecía lo que sucedía en el diario, sino que dejaba sobreentendido que lo complementaba de forma intercalada y coexistían en armonía, usando los mismos personajes, Patoruzú, Isidoro, Ñancul y el hotelero francés, aunque como el ñandú Lorenzo estaba muerto, inventaron a su versión femenina Terencia. Luego, en el diario, aparece Pampero de adulto en Buenos Aires y Patoruzú lo doma luego de varias horas de reñido combate. Las cosas empiezan a complicarse cuando aparece el semanario Patoruzú, en reemplazo del semanario Mundo Argentino, ya que rescataba material del diario El Mundo a medias, omitiendo la conclusión de historias como el gitano Juanillo y el gran duque de la Mancha, más todo lo que le siguió a esta última, y contaba sus propias historias nuevas con nuevos personajes que jamás habían aparecido en el diario, como Upa, la Chacha y el coronel Cañones, dejando en offside al mundo y sin poder complementarse ambos de forma intercalada, forzando a que todo lo del diario únicamente pudiese ser previo a la aparición de Upa. El debut de la Chacha, presentándose ésta como la ama de leche de Patoruzú, que lo crió y amamantó, no contradecía lo de Rudecindo con el Tata. Ya para el final de esta década, con el debut del coronel Cañones, se revela parte de la infancia de Isidoro, siendo que este último fue criado por su tío y que por derrochador terminó en la calle, lo cual tampoco contradecía su primera aparición dirigiendo un circo muy precario. Un año después, en la revista se mostró una suerte de precuela de Isidoro, donde aún convivía con el coronel Cañones, diciendo que lo quería su sobrino porque era igualito a su difunto hermano, pero que sin dudas algún día lo iba a echar a patadas de su casa. Acá ya se mostraba Isidoro tomando personajes de Julián, como Tito Meñique y el sastre Popov, pero esto no significaba que Julián hubiese sido borrado de la historia, ya que Tito podía haber sido amigo de ambos, mientras que Popov tenía varios clientes. Hasta acá, nos decía Mati, llegaría la totalidad de la primera época o continuidad sin retcons, y abarcaría todo lo publicado en los diarios y semanarios de la década del 30, dibujados en su totalidad por Dante Quinterno. La segunda época o continuidad es la de Patoruzú exportado de Lobato, como lo llama Mati, ya que en 1941 la historia de Patoruzú llegó a Estados Unidos, o más precisamente al diario Picture Magazine de Nueva York, en donde le fue confeccionado un nuevo origen con lápices de Lobato, como puede corroborarse en una reedición a color para el 6º número de All Top Comics de 1957. Dicho origen no planeaba relatar todo lo anterior, ni a Don Gil Contento, ni a Julián de Montepío, que recibía a Patoruzú por pedido de Rudecindo, ni a Isidoro, que después de ser echado por su tío se ponía un circo, por lo que se cambiaron varias cuestiones del status quo, dando lugar al primer retcon. El primero y más importante de estos cambios fue que borraron de un plumazo toda la etapa de Julián de Montepío, al mostrar que ahora Patoruzú llegaba a Buenos Aires en avión por voluntad propia, y no en tren por encomienda de Rudecindo. Además, se mostraba de entrada que desde la Patagonia cabalgaba a Pampero y no a Rejusilo. Finalmente, también hicieron algunos ligeros cambios en cuanto a los gitanos Juanillo y Lola, que en esta oportunidad leían el futuro honestamente y no peleaban, y también en cuanto a Isidoro, renombrado Renaldo para los estadounidenses, pero para los argentinos seguiría siendo Isidoro Cañones, el cual se encontraba desempleado y desesperado y no dirigía ningún circo. Una cosa que añade este nuevo origen es que se lo ve a Patoruzú visualmente con la edad actual de adulto, recibiendo el cacicazgo de parte de su tata aún en vida, siendo que antes se presuponía que lo había recibido en su juventud o al menos antes de cumplir la mayoría de edad. Nos decía Mati que antes de que alguno piense que esta introducción no tiene valor en Argentina porque fue hecha para Estados Unidos, debe comprender que si eso era lo que la editorial contemplaba, valoraba y resaltaba, por lógica entonces ese era el nuevo status quo que ellos pensaban en ese entonces. Ese era el nuevo canon que tenían en la mente, de modo que si hubiesen tenido que recapitular la historia en Argentina, lo habrían hecho de forma idéntica muy probablemente. Entonces, ¿qué cosas sobrevivieron en el nuevo canon? Todo lo del diario El Mundo,
salvo esos ligeros cambios en cómo se habían conocido Patoruzú con Pampero e Isidoro, y las historias del semanario Patoruzú. ¿Y qué cosas no sobrevivieron? Todo lo de Julián de Montepío. Luego, durante la primera mitad de la década del 40, el Patoruzú de Lobato se fue volviendo más paternalista e Isidoro más cobarde. Upa, por su parte, se fue volviendo más petizo, pero luego del corto animado Upa en apuros, le hicieron pegar el estirón. Sin embargo, toda la segunda etapa de historias del diario El Mundo ya no poseían un estilo del dibujo quinterniano que pudiesen ubicarlas como precuelas al debut de Upa, y estaban quedando fuera de juego, ignoradas por la continuidad de la revista semanal. Pero si uno juntaba las piezas, podía lograr ubicarlas cronológicamente en el lapso de tiempo en donde Upa se ausentaba de Buenos Aires y se iba solo a la Patagonia para fortalecerse. Así no habrían incongruencias narrativas en cuanto a guión ni estilísticas en cuanto a dibujo, además de que necesariamente de una manera u otra debían contemplarse dichas historias en la continuidad del semanario, debido a que personajes que habían debutado en esta etapa olvidada del diario, como el búho y el cuatrero Matabrava, luego terminarían reapareciendo en las nuevas historias del semanario, junto a Upa, siendo partes del mismo universo. Hasta acá llegaría la segunda continuidad, porque ahora se venía la madre de todos los retcons, como nos decía Mati. Tercera época, continuidad, la infancia de Patoruzú. En 1945, con la nueva revista semanal Patorucito, llegó una suerte de precuela que se propuso contar un periodo perdido de Patoruzú, su infancia como cacique. Así fue anunciado, contradiciendo y dejando afuera lo anterior, de cómo Patoruzú recibía el cacicazgo siendo un joven adulto. Otra cosa que se reescribió para siempre fue cómo conoció a Isidoro, ya no de adultos en Buenos Aires, sino como niños en la Patagonia, y de paso también conoció antes al coronel Cañones, ahora más joven y con el rango de capitán. Por otra parte, desapareció de su infancia su ñanduterencia, su nariz de berenjena, su ingenuidad con la tecnología y el mundo exterior, pero lograron mantenerse las presencias de la Chacha y Ñancul y la ausencia de Upa, el cual siguió siendo descubierto con Patoruzú adulto. Isidoro no sufrió prácticamente cambios en su personalidad y lo único que cambió en su status quo fue que mientras era criado por su tío, tuvo un lapso de tiempo conviviendo en la Patagonia, conociendo a todo el elenco de personajes décadas antes, a comparación de lo visto en la continuidad anterior. Así quedó eliminada de esta continuidad aquella historia de Pampero que era conocido de adulto en Buenos Aires, ya que apareció junto a Patorucito de Potrillo. Pese a esto, al poco tiempo nos vamos a enterar en una historia de Patoruzú titulada El caballo del diablo, que Pampero pasa de ser el nieto de Manowar al hijo de este, aplicándose en teoría el mismo cambio para su versión joven de Pamperito. En la línea de Patorucito se agregaron nuevos personajes como el curandero Chiquisel y su nieto Chupamiel. En simultáneo, iban sucediéndose las historias de Patoruzú e Isidoro adultos en el otro semanario, pero varios cambios que planteaban las versiones infantiles terminaron repercutiendo en sus versiones adultas, dejando implícitamente una intención de coherencia y armonía entre las revistas de la editorial, siendo todas estas partes de un mismo engranaje o universo que se veía sujeto a retcons cada cierto lapso de tiempo. Por ejemplo, el tata de Patoruzú ya no se llamaba Patoruzú I, sino Patoruzek, y ya no tenía más la nariz de berenjena idéntica a su hijo, sino una distinta. Hablando de narices, previo a Patorucito se había mostrado que Patoruzú tenía nariz de berenjena desde niño. Por ejemplo, en El misterio del ojo de vidrio, Patoruzú se imagina tener un hijo idéntico, con su nariz, idéntico a sí mismo, con su nariz. En cambio, después de Patorucito, en mandato del faraón, se imagina a sus hijos como réplicas suyas, pero con rasgos de Patorucito, sin ninguna nariz de berenjena. También se retconió el origen de la superfuerza de los caciques tehuelches, pasando del hueso gigante del buey Apis en Patoruzú a una montaña de helado gigante que no se derretía nunca en la Antártida en Patorucito. Esta sería toda la tercera continuidad que, al no tener una juventud de Patoruzú ingenuo que la condicione, la época de Julián de Montepío, pudo aprovechar para contar una época oculta a modo de precuela, sin sacrificar los elementos que enriquecían su historia en su versión adulta, como Isidoro, Pampero, el cacicazgo, la perspicacia del Patoruzú actual. Mati nos decía que puede sobreentenderse que lo único que quedó eliminado de la anterior continuidad fueron todos aquellos primeros encuentros de las versiones adultas y también las oportunidades donde Patoruzú aprendió algo de adulto, siendo que ahora lo conocía desde niño. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires y otras culturas a lo largo del mundo,
o acciones como aprender a conducir autos. Otra cosa que se modificó fue que el duelo de payada de Patoruzú contra Mandinga ahora no fue provocada por la flauta de su tatarabuelo Patoruzek el Grande, sino por el cuerno de su abuelo Patoruzek I, cumpliendo ambas la misma función de volver buenos a los malos. Sumado a que en esa historia ahora Upa ya no se veía petizo y aniñado sino alto y grandote, mientras que lo que se agregó al final fue que todo este tiempo Patoruzú había tenido una hermana que desde chico daba por muerta por viruela, pero en realidad estaba viva, Patora. Cuarta época, continuidad, desaparición de los continuarás. Mati nos contaba que para principios de la década del 60 se descartaba el formato de continuará por el de historias autoconclusivas. En particular, en sus primeros números se dedicaron a rescatar historias viejas de los semanarios de cada uno, siendo que con Patorucito no hacían modificaciones en cuanto a primeros encuentros de personajes o lo que fuera, pero con Patoruzú recortaron quirúrgicamente escenas donde debutaban personajes en sus versiones adultas, reafirmando la continuidad de ese entonces, optando por lo vigente antes que lo obsoleto, borrando exactamente las viñetas que hablaban de esto, para evitar contradicciones entre las revistas. Por ejemplo, el primer encuentro entre Patoruzú e Isidoro en Buenos Aires nunca lo publicaron, debido a que ahora se conocían de chicos, así como tampoco publicaron la vez que Patoruzú conoció y domó a Pampero, siendo ambos adultos. Incluso eliminaron las historias donde Upa se veía de aspecto niñado y petizo, dejando únicamente las que tenían su diseño de alto y gigante actual e inicial. Más allá de este escenario, podría decirse que el retcon que dio origen a esta cuarta etapa fue el de 1963, en las andanzas de Patoruzú número 82, El brillante del Marajá, cuando reapareció Ñandú Lorenzo como si no estuviese muerto, siendo ahora amigo de Upa, pero lo cierto es que no hubo retcon en esta resurrección, ya que no contradecía la continuidad anterior, porque en ella no había existido lo del diario La Razón, y por ende, Lorenzo no había muerto en la nueva continuidad. Por ende, no había resurrección, sino reaparición, siendo más un agregado que un cambio, del mismo modo que se agregaron un primo para Isidoro llamado Pichulo Cañones. Lo que verdaderamente se retconió en 1966 con la correría 103, El Rey de la Pradera, hablamos de las correrías de Patorucito, es la forma en cómo Patorucito conoció a Pamperito, pasando de tenerlo junto a él desde un inicio a adoptarlo en el presente junto a Isidorito, luego de que ambos lo rescataran del fuego y fuese cedido por su padre salvaje e indómito, a modo de agradecimiento, padre que, dicho sea de paso, dejaba de ser el famoso caballo Manowar, como se venía diciendo desde antes. Algunos años después, Ted Pulverizo pasó a llamarse Ted Masacre. En la andanza 182, el rival de las termas, se dijo que el origen de la superfuerza de Patoruzú era porque el Tata lo llevaba de chico a bañarse en las aguas hirvientes de las termas patagónicas, dejando fuera lo del helado gigante de la Antártida. Mientras que en correría 172, Viaje a los Tobas, Isidorito cambió su ropa por una más actual, y en la 168, Atentados, la novedad fue que Patorucito conoció a la versión infantil de Gastón Guillotín, Gastoncito. Como dato curioso, al año siguiente en Andanzas, republicaron la historia del debut de Patora, eliminando la escena donde ella era introducida en Patoruzú, respetando de este modo el canon vigente, en donde ella ya era conocida por Patoruzú desde años antes, disfrazando a la historia como si fuera nueva. Quinta época, continuidad, herencia desbloqueada. Nos decía Mati que en 1968 Isidoro todavía tenía en el semanario Patoruzú sus propias historias cortas en solitario junto al Coronel Cañones, en esa suerte de precuela que empezó mostrando la etapa previa al Isidoro del Circo de Buenos Aires y fue sobreviviendo a todos los retcons sin dar explicaciones narrativas en cuanto al casamiento mostrado entre el Coronel Cañones y Merceditas que se había visto en Patoruzú, el cual dejaba sin la herencia del coronel a Isidoro. Sin embargo, esto cambió cuando dieron un paso más y le dieron una revista propia a Isidoro, en donde la primera historia ya de entrada retconeaba el casamiento de Merceditas, reemplazando a Patoruzú por Metralla, y cambiaba el final del casamiento concretado por uno en donde éste terminaba siendo anulado por los celos de ella, Merceditas, dejando de vuelta habilitado Isidoro con la esperanza de heredar al tío, justificándose así que viviera junto al coronel en el presente, dejando de ser precuela oficialmente. Contó con un elenco similar al que venía teniendo en las historias cortas, el sastre Popov, Tito Meñique, el mayordomo Manuel, el coronel Cañones y su amigo Metralla.
y en todos los números jamás se nombró a Patoruzú, sino que al contrario. Isidoro vivía únicamente con su tío y esperaba su herencia, mención especial para cuando presenció el fallecimiento por vejez de su tío Ignacio Cañones y no pudo recibir la herencia que le dejaba. Algo que cambió fue que Pichulo, el primo de Isidoro, pasó de ser alguien conocido desde su infancia y viviendo como él en Buenos Aires, a llamarse Matías, a no conocer a Isidoro y a estar junto a su padre Lisandro en Paraguay por un exilio de este último. Sexta época o continuidad del divorcio de la dupla. Nos decía Mati que lo que detonó el inicio de esta nueva etapa fue que en La Locura 28, el tío querido de 1970, donde el tío Ignacio, que se encontraba muerto por vejez, ahora aparecía vivo como si nunca hubiese muerto, diciendo que casi se suicidaba por problemas económicos, pero que al final había logrado recuperarse. Sumado a ese retcon apareció un nuevo personaje importante para el elenco de las aventuras en solitario de Isidoro. Hablamos de Cachorra, teniendo primero pelo corto y finalmente una peluca larga y rubia. Todo esto tranquilamente dejaba a Las Locuras de Isidoro más parado como secuela que como precuela de las andanzas. ¿Cómo? Muy simple. Isidoro cada vez estaba más harto de los peligros a los que se exponía para recibir una parte de la herencia del inmortal Patoruzú. Parte que si no era repartida entre Patora y Upa podía caer en beneficencia, sumado a que ya ni siquiera podía estafarlo y tomar su dinero sin que éste se avivara bofeteándolo como castigo. Como si esto fuera poco, el padrino comenzaba a ausentarse de las historias del cacique e incluso se mandó a mudar, según él, solo a un alquiler. Así fue hasta que de un día al otro dejó de aparecer en las andanzas e incluso en las historias cortas de Patoruzú del semanario, como si no existiera. Esto generaba una coherencia con la revista de locuras, pero ¿qué había de correrías? ¿Tenía sentido que el porteñito anduviera tan alegre junto a Patorucito, mientras que en la adultez ambos andaban separados, cada uno por su lado, como si nunca se hubieran conocido? En el caso de Isidorito, se lo mostraba harto de la vida aburrida y sin lujos en la Patagonia, y pedía a gritos volver con su tío a Buenos Aires, hasta que un día, al parecer, se sobreentiende que lo consiguió, ya que dejó de aparecer en las aventuras de Patorucito. Así, a mediados de los 70, terminaba de nacer el sexto status quo o continuidad, entrando en una nueva armonía entre las revistas de la editorial, en donde Patoruzú y Patorucito no tenían aventuras con sus padrinos en sus versiones adultas e infantes, dejando sobreentendido que tenían caminos separados y podía incluso no haberse conocido jamás, dejando fuera de continuidad a más del 90% de las historias. Tan lejos fueron con esto que cuando la editorial se quedó sin nuevos guiones y dibujos, empezaron a reeditar números anteriores, pero le fueron eliminando a Isidoro o Isidorito de manera innegociable. Aunque si su rol en la trama era muy importante, lo reemplazaban por algún otro personaje nuevo, inventado para la ocasión. Mención especial, nos decía Mati, para la ñandú Lorenza, que apareció en 1975 en las correrías 252, Asolada Nuclear, como presunto reemplazo de Lorenzo, teniendo ambos la costumbre de tragarse cosas brillantes, al igual que la ñandú Carmela en sus inicios. Séptima época, continuidad, selección de las mejores. En 1977, con las andanzas reedición 298, Padrino en peligro, reapareció nuevamente la dupla de Isidoro y Patoruzú, marcando un antes y un después y dando pie a una nueva época. A partir de entonces, las historias donde había sido eliminado permanecerían de ese modo, siendo reeditadas, si bien nunca más se eliminaría a la dupla. Así puede decirse que esta séptima y última continuidad es una suerte de retroceso hacia las historias de las tres continuidades anteriores, la cuarta, la quinta y la sexta, es decir, las décadas de los 60 y 70, repitiéndose parcialmente de manera cíclica cada 8 años, en orden aleatorio, pero con referencias y tecnologías actualizadas a lo que estuviese vigente cuando salieran, más otros cambios como agregar a la cachorra rubia en historias previas, quitarle el sombrero al padrino y ponerle a Isidorito su último conjunto de ropa, en las historias que originalmente usaba su conjunto clásico. Otro cambio que predominó en esta etapa fue que el tío abuelo escocés de Isidoro y Pichulo, Crispín Cañones, no falleció como en la historia original y su rostro pasó de ser idéntico al de Urbano Cañones a tener uno diferente. Nos decía Mati también que todos estos escenarios habían sido autorizados en su momento por Quinterno. Añadía que en pos de contar buenas historias se podía dar una continuidad retroactiva que iba mutando con el tiempo y nunca era definitiva. Añadía que su teoría de la continuidad retroactiva no es infalible ni absoluta y tiene sus excepciones, como por ejemplo la andanza 115, La voz del Tata de 1966,
inicio a la cuarta continuidad que rompió todo mostrando un flashback de Patoruzú recibiendo el cacicazgo de adulto ante su tata, como en la segunda continuidad apareciendo un retroceso de 25 años atrás, al colocar casi un calco de lo que se había mostrado para la introducción hecha para los Estados Unidos, contradiciendo lo que se había establecido hasta ese momento, donde recibía el cacicazgo de niño, u otras cuestiones que no cierran, como por ejemplo que las locuras de Isidoro iniciaron varios años antes de que Isidoro se empezara a ausentar en andanzas, y que ambos cambios no sucedieron en simultáneo como deberían. A pesar de estas cuestiones, Mati me decía que encuentra más viable su teoría de los retcons a las demás, ya que en caso de ser universos separados, Patoruzú y Patorucito, estos tendrían que estar estáticos y no contagiarse cambios el uno con el otro, ni sufrir cambios sobre sí mismos con el correr del tiempo. En cuanto a las incongruencias temporales, puede decirse que aparecían figuras contemporáneas como Ringo Bonavena, Mirta Legrand o los Titanes en el Ring en las revistas de Patoruzú y Patorucito al mismo tiempo, siendo que entre ambas tendría que haber un espacio mínimo de 10 o 15 años. Pero nos decía Mati que esta libertad creativa puede entenderse porque se priorizaba estar al día con referencias de moda que fuesen más cercanas a la gente, en lugar de ponerse estrictos en cada publicación y decir hagamos referencias con las cosas de moda de la época en la que esto debería haber ocurrido, o sea, ambientémoslo 15 años atrás, y arriesguémonos a que nadie las capte ni entienda. Es comprensible y hasta sensata la medida, sobre todo en una época donde se priorizaba disfrutar una historia antes que hacer preguntas. De cualquier forma, para él, lo mejor a nivel coherencia y desarrollo de personaje hubiera sido que Patorucito y Isidorito fueran los hijos de Patoruzú e Isidoro, haciéndole justicia al sueño de Patoruzú de formar una familia teniendo su legado y descendencia, y dándole consistencia a las épocas casi paralelas de las historias de Patoruzú y Patorucito, pero también entiende que el statu quo dentro de un escenario de padre e hijo se hubiese visto demasiado alterado en una arriesgada jugada, ya que si lo casaban a Patoruzú y tenía un hijo al cual heredarle su fortuna, Isidoro se habría marchado de su lado para siempre, y la historieta se habría quedado sin su principal fórmula del éxito. Nos decía Mati que no todo era tan fácil. Bueno, ahora me quedó mucho más claro entonces lo que es la retrocontinuidad, lo que es la historia de Patoruzú y de muchos otros personajes, muchos otros universos que usan esto mismo y no hace falta llegar a expresiones como multiverso. Así que bueno, este libro está buenísimo en las historietas, pero bueno, parece que era un comentario de opinión el que estaba al principio y no era una verdad absoluta. Así que bueno, ahora sí vamos a ir a ver lo que dijo Dante Quinterno sobre su propio personaje, pero antes te pido que te suscribas al canal, que compartas con tus amigos, con la gente que le gusta este programa, que le des like y que cuando te suscribas al canal aprietes la campanita para que te avise cuando hay nuevos videos, porque es la manera que tenemos de que YouTube nos haga crecer, de seguir creciendo. Así que bueno, les agradezco a las 1000 y pico de personas que vieron el programa anterior. Me encantaría que todos los que lo vean se suscriban para que sigamos creciendo en esto que es el mundo de la historieta nacional, no solo de Patoruzú, sino de otros personajes y de otros autores. Bueno, entonces uno de los que me dio respuesta a esta problemática que se había generado en el programa anterior fue nada más ni nada menos que el propio Clemente Montag, a quien lo aplaudo porque es un reconocido ilustrador argentino que trabajó con Dante Quinterno, que trabajó con García Ferré, así que conoce mucho de esto, sabe mucho, y le mando un gran cariño, los invito también a ustedes a seguirlo en sus redes. Lo que me decía Clemente Montag es que cuando trabajó con Dante Quinterno, el autor le decía: cuando dibujes a Patorucito, acordate que es Patoruzú de chiquito. Cuando dibujes a Pamperito, acordate que es Pampero de Potrillo. Algo similar a lo que ya veníamos viendo de Mati, que me venía contando. Así que ahora que ya sabemos lo que decía el autor, podemos quedarnos tranquilos y disfrutar los próximos programas en este mismo canal. Así que ya te invito a suscribirte y, como te dije al principio, si Quinterno lo dijo, yo le creo. Te mando un gran saludo, espero que estés muy bien y que tengas una hermosa semana. Nos vemos en el próximo programa.